La siguiente comunicación será presentada por la doctora Núria Climent del Hospital Clínic de Barcelona. Exceptional HIV-1 post-treatment control associated with a strong natural killer and delta gamma cytotoxic T cell, a case report. Muchas gracias, Núria. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y voy a presentar los resultados que han sido ya parcialmente presentados en el Congreso Mundial de el AIDS en Montreal y que ahora recientemente han sido publicados en la revista Lancet HIV. Pues como todos sabéis, la cohorte de Elite Controllers y concretamente los Elite Controllers que perduran durante el tiempo, así como los Post-Treatment Controllers, que son controladores que han tomado medicación previamente y que después controlan y que también perduran durante el tiempo, podrían ser un buen modelo de lo que sería la cura funcional del VIH. Aquí describimos entonces a un caso clínico de una mujer que es post-treatment controller, o sea, controladora post-tratamiento, que ha perdurado con carga viral indetectable más de 15 años. Entonces, esta mujer tenía 59 años en el momento del diagnóstico, era en estado de primera infección, en el estado FIVIC-5, y esta mujer partía con una carga viral de 70.000 copias, y fue incluida en un tratamiento, en un ensayo clínico que incluía un tratamiento inmunomediado. Este ensayo clínico, aparte de tratamiento precoz contra el VIH, tenía unas 8 semanas de ciclosporina A, el inmunosupresor ciclosporina A, y tras enseguida la carga viral en rojo cayó a niveles de indetectabilidad. Se hizo en el ensayo clínico un stop y tras este primer stop ya nunca más rebotó la carga viral. Entonces se mantuvo indetectable durante más de 15 años. Entonces nos propusimos saber qué le pasaba a esta señora que era capaz de controlar la viremia. Y lo primero que nos planteamos es ver si tenía respuesta celular, como otros controladores tienen, a nivel de interferón gamma, y se hicieron ensayos donde pools de péptidos de GAC, la respuesta por el spot era débil. Entonces también se miraron la genética, los clásicos que había asociados a control, y vimos que no era ni delta 32 en CCR5, ni tenía HLAs asociados a control, como el HLA B27 o B57. Entonces, empezamos estudios virológicos para mirar el reservorio y lo que vimos es que durante el curso clínico fue decayendo el reservorio más de un 90% a lo largo de los años, pero tenía al año 9 se hizo el ensayo CUBOA para ver si había virus viable y si tenía virus viable de 1.6. Luego miramos a ver cuál era el problema, dónde estaba la restricción y vimos que si purificábamos las células CD4 en ensayos de infección viral, sus CD4 se infectaban perfectamente, o sea que la restricción no estaba en los CD4. Pero cuando se infectaban las células, las PMC se infectaban, no había replicación viral. Entonces, de alguna manera, las células que no eran las CD4 eran las que estaban ejerciendo esta supresión. Entonces, mediante los ensayos de inhibición viral, lo que vimos es que purificando células NK y poniéndolas en el cocultivo de células CD4 infectadas, lo que veíamos es que cuando se cocultivaban con CD8s, pues había una reducción, una inhibición de la replicación viral de un 62%. Si se añadían a las CD4 NKs, esta inhibición bajaba aún más, era un 75%. Y si poníamos las dos poblaciones, las NKs y las CD8, se reducía, había una inhibición de un 93% de la replicación viral. Entonces, viendo que eran las poblaciones NK y las CD8 las que podían estar afectando, inhibiendo esta replicación viral, hicimos ensayos de inmunofenotipaje por citometría de flujo y analizamos las células NK
Y lo que vimos es que había una proporción 2 veces más grande de células memory-like NK cells, o sea, células de memoria-like, que expresan el receptor NKG2C, respecto a las que tenían una población similar de VIH positivos que no controlaban. Estas poblaciones habíamos visto previamente en estudios en colaboración con la doctora Maite Coirias y con la Lorena Vigón, que lo publicó, que estas células eran capaces de tener actividad citotóxica contra la infección por VIH in vitro. Por otro lado, analizamos qué subpoblación de células CD8 podía estar haciendo la restricción en los ensayos de vía, y lo que vimos es que había una proporción muy alta de células gamma delta CD8. Había 6 veces más que la que se estaba reportando en individuos sanos, y había también esta proporción, era un 30% de las CD8 eran CD8 gamma delta, y esa proporción tan alta podría ser la que estaba haciendo la inhibición en los ensayos vía. Y de alguna manera, pues estas células, estas ambas poblaciones, podrían estar inhibiendo la replicación del VIH tanto in vitro como in vivo. Lo otro que hicimos es un ensayo, o sea, evaluamos estas NKs memory-like a lo largo del tiempo, a lo largo del curso clínico de la paciente. Y lo que vimos es que la proporción de estas células iba en expansión, la frecuencia aumentaba durante los años, y ese aumento correlacionaba inversamente con la cantidad de reservorio medido por el ADN integrado. Y lo mismo ocurría con la población de las CD8 NKG2C positivas, que también fue en aumento a lo largo de los años y se asociaba a la inhibición de los reservorios. Estas dos poblaciones se correlacionaban la una con la otra, o sea que parecían que estaban relacionadas. Y luego, por último, lo que hemos hecho últimamente es genotipar a los alelos asociados a respuesta NK de esta paciente. Y lo que hemos visto es que es homocigota en varios genes implicados en la respuesta NK, como es el HLA-B4403, que es del grupo BW4. También es HLA-E0103, y cada uno de estos HLA, su ligando es el KIR3DL y el NKG2C respectivamente. Y estos 4, tanto los HLAs como sus ligandos NKs, se han visto asociados en la bibliografía con una potente respuesta contra el VIH, tanto a nivel de control virológico como de protección contra la infección por VIH. Entonces, de alguna manera, creemos que estas CD4, al estar infectadas, pueden presentar péptidos a HLA de clase E y a los péptidos en este HLA BW4. Y entonces las células NK que tienen estos ligandos, porque son wild type para NKG2C, y por tanto pueden detectar este tipo de HLAs, y también presentan el KIR3DL, podrían estar degranulando y matando estas células infectadas. Del mismo modo, las células gamma delta CD8 también expresan NKG2C y también expresan el KIR3DL, con lo cual podría mediar ese killing específico por degranulación. Entonces, a nivel de conclusiones, aquí describimos el caso de la cura funcional de una mujer que fue diagnosticada a los 59 años, se trató durante la primera infección y se mantuvo indetectable sin viremia durante 15 años sin tratamiento antirretroviral. Hemos visto que hay dos subpoblaciones de la inmunidad innata, la población memory-like NK cells y la población CD8 gamma delta, que se encuentra asociada a este control virológico. Y la homocigosis en los genes BW4, así como HLA E0103 y sus respectivos ligandos podrían estar asociados con este control ejercido contra el VIH. Entonces, estrategias capaces de expandir estas células de la inmunidad innata podrían ayudar a que otras personas infectadas por VIH que tuvieran un background genético favorable a ese nivel, pues se pudieran beneficiar y conseguir
siendo optimistas, una posible cura funcional como la ha hecho la paciente de Barcelona. Bueno, gracias por vuestra atención. Finalmente, agradecer a todo el equipo del Hospital Clínic, especialmente a la doctora Sonsoles Sánchez Palomino, que ha hecho todos los experimentos virales, y a los clínicos, al doctor Juan Ambrosioni y el doctor José María Miró, que es el investigador principal del ensayo clínico del cual salió esta paciente, y sobre todo agradecer a la paciente, que ha sido súper amable en darnos y en colaborar siempre en todo lo que hemos querido. Entonces, gracias a todos. Hay un micrófono, ahora iremos pasando, porque sabemos que hay varias preguntas. Bueno, enhorabuena por la presentación, ha sido excepcional, muy interesante. Mi pregunta es si esto que habéis encontrado, sobre todo esa homocigosis, ¿no?, en el HLA, nos permitiría identificar a potenciales pacientes que fuesen post-treatment controllers, y si esto justificaría efectivamente buscarlos y hacerlo de una manera controlada, interrupciones de tratamiento, ya digo, de una manera controlada. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, todo apuntaría a eso. Sobre todo, esto es un caso único, entonces habría que publicarse en cortes mayores que esto también es así, porque podría ser un caso aislado. Pero bueno, hay presentaciones que justamente se han dado en este congreso donde apuntan a que los elite controllers de larga duración también podrían tener un perfil de estas células memory-like NK cells, y que entonces sí que la genética podría tener una importancia a la hora de seleccionar estos que tienen estos perfiles de respuesta NK potente y gamma delta seguramente, para hacer un stop y ver si se convierten en post-treatment controllers. Sí. Felicidades por el trabajo. Mi pregunta es si la ganancia de NKG2C con los años la asociáis más a una recuperación de estas células o a que ha habido variaciones en la coinfección, por ejemplo, del citomegalovirus o otro tipo de infecciones. ¿Cómo podríais especular o no sé si habéis mirado algo a ese respecto? Sí, a ver, sí que es verdad que el nivel de partida de células NK y de gamma delta que tiene la paciente es un poco más alta que los individuos sanos. O sea, que puede haber ahí una primera capacidad, pero sí que puede haber una expansión. De hecho, estas son células memoria, no solo son células que tienen capacidad de memoria, con lo cual puede ser que estén expandiéndose al mismo tiempo que está habiendo subclínica del virus VIH y conducidos por los herpes virus como citomegalovirus, como has dicho tú. Claro, pero en teoría el VIH se está reduciendo, ¿no?, conforme aumenta el NKG2C. Es curioso. Sí, lo que pasa que esto es lo que vemos en periferia. En tejidos no sabemos si hay, de hecho se sabe que en ganglios pues el virus aún está subclínicamente, si tú quieres, pero de alguna manera ese antígeno está y de hecho podemos recuperar el virus viable. O sea, este virus no ha desaparecido. Muchas gracias. Gracias. Por allí había también dos preguntas. Mientras tanto, aprovecho yo y te llega el micrófono, te aprovecho a preguntar, ¿os habéis planteado hacerlo en población de lead controllers? Porque, bueno, esta paciente inició muchísimos tratamientos porque estaba en el momento de una prima infección, una infección aguda en FIEVEC 5, pero hay otros, los únicos que nos quedan son los elite controllers, que tampoco nos queda muy claro por qué llegan a controlar. Sería una posibilidad ver si tienen estos alelos. Sí, toda la razón y creo que pues aquí mismo ya tenemos grupos que están trabajando en eso y que cuando pronto lo reportarán, ya lo han reportado a nivel de presentaciones, pero yo creo que esto está y seguramente pues si miran los HLAs pues seguramente encontrarán algo, pero bueno, esto a ver, hay que investigar. Enhorabuena por el trabajo. De aquí. Hola. Me parece muy interesante.
Y yo te quería preguntar si habíais estudiado la expresión de otros receptores como los KIRs, si estaba relacionado con el control de la infección. Los KIRs nos faltan por mirar, y sí. Y lo primero es ver si la expresión del KIR 3DL, porque lo hemos visto solo por genética, que tiene KIR 3DL, pero el mundo de los KIR 3DL ahora se abre en abanico porque hay un montón de variables, de variantes genéticas en este gen, que según la variante genética se expresa más o menos en membrana. Entonces, el siguiente paso va a ser fenotipar el KIR 3DL para ver cuál es exactamente, si se puede inhibir con un anticuerpo anti-KIR-DL esta acción de killing específica de las CD4 o si se puede inhibir con anticuerpos anti-NKG2C para ver exactamente el mecanismo si es este dual que estamos proponiendo. Y había una última pregunta al doctor Martínez Picado. José también. Ah. Sí, sí. María José, si no. Sí, perdón, que no la he visto. Felicidades, Nuria, muy buen trabajo. Una cosa que yo no era consciente es de la homocigosis en todos los HLAs. Tradicionalmente la homocigosis en VIH se ha asociado con peor pronóstico. Sí. Y aquí veo, si yo lo he entendido bien, es que todos los alelos eran homocigotos, lo que había dos que además de ser homocigotos eran alelos identificados con mejor pronóstico en la infección por VIH. Sí. Son como dos cosas contrapuestas, ¿no? Homocigosis, pero Sí. pronóstico. ¿Cómo habéis reconciliado esto? Porque yo no era consciente y me parece muy interesante. A ver, es verdad que según qué poblaciones, el tener heterocigosis pues hace que si no tienes una variante, pues con la otra la consigas, ¿no? Pero justamente con los HLAs BW4 lo que pasa es que se ha visto que la homocigosis es superior a nivel de potencia de control del VIH que la heterocigosis. De hecho, estos son epítopos de HLA que se diferencia entre el BW6 y el BW4. Entonces, la progresión del BW4 homocigoto es más potente, el heterocigoto es intermedio y el BW6 es el peor de todos a nivel de control. Entonces, yo creo que en el caso de la paciente de Barcelona, esto es lo que prevalece respecto a esa otra corriente que podría ser el tener variantes más amplias en el genoma. O sea, yo creo que el BW4 homocigoto está ejerciendo un poder. Y que el hecho de que sea homocigoto en los 4 alelos A, B, C y E es casual o creéis que tiene algo que ver también con el control, no solo de esas dos? Es que la probabilidad de encontrar un homocigoto en los 4 alelos es muy pequeña, extremadamente pequeña. Sí, a ver, es raro y realmente nos sorprendió mucho porque toda clase 1 era homocigota en todos los genes de clase 1. Luego en clase 2 también lo hemos hecho, pero no lo he enseñado. Ahí sí que había heterocigosis. Pero sí que es sorprendente. Igual hay algo de consanguinidad o algo que ha hecho que sea más homocigota de lo normal. No lo sé. Entonces, pero el azar ha querido que sea así. La última pregunta, que íbamos bien de tiempo, pero si no... Felicidades por el trabajo. ¿Vais a mirar o estáis mirando los sitios de integración del virus? Los sitios de integración, sí, esto es el siguiente paso. Entonces, ver si pues, está integrado en las zonas más silentes del genoma, que es lo que quizá esperaríamos, ¿no? ¿Veis también expresión de RNA? ¿Perdón? ¿Veis expresión de RNA intracelular viral? No hemos mirado expresión de RNA. ¿No habéis mirado? No, la RNA no. Ahora, últimamente, nuestra compañera Judith Grau, No la conozco. ¿no la conoces? Era de tu grupo, pues ha hecho el IPDA, ¿no? Y hay poquito, pero hay. Sí. No, porque sería interesante ver si, a pesar de que haya transcripción del virus, ¿no? Con esta respuesta tan potente que tiene células inmunitarias, ¿no? Como eso hace que el reservorio se vaya para un lado. Pues sí, pues lo podríamos hacer, sí. La verdad es que sí. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, muchísimas gracias.